Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con Edgar Calderón. De esta vida, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hechos capítulo 5 y verso 17. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Muchas gracias, Señor. Amén. Podéis sentaros. La palabra apóstol, hermano amado, quiere decir enviado. Así que cuando nos dicen en la teología liberal moderna que hay muchos enviados, tienen razón, pero con una diferencia. Los apóstoles establecidos por el Señor fueron 12. Judas traiciona y es expulsado, quedan 10. Los apóstoles oran y sustituyen a Judas con Matías, vuelven a quedar los 12, eran 12, falla uno, quedan 11. Y los apóstoles sustituyen al que había fallado y vuelven a quedar 12, ¿cierto? Pero Pablo es llamado en el camino a Damasco como el último, como el abortivo, y entonces tenemos 13. Y aquí está el dilema. ¿Quién es el que realmente va a sustituir a Judas? ¿Matías o Pablo? Bueno, lamentablemente por la lógica, a Matías lo pusieron los apóstoles, o sea, los hombres. Oraron y dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para el apostolado, para ser parte de los apóstoles del Cordero, era haber conocido personalmente a nuestro Señor Jesucristo y haber tratado con Él. Número 1, haber sido llamado y escogido por Él. Número dos, y haber sido ungido por Él. Número 3. Si alguien quiere ser apóstol, yo no tengo ningún problema, solamente que sería llenando estos 3 requisitos. Haber conocido personalmente a Cristo. Y usted dice, ¿quién? Como dice el americano, who. No se puede. Número 2, haber sido llamado directamente por Él de una forma sobrenatural. Y otra vez, who. Y por último, hermano amado, haber sido ungido personalmente por Él. No estoy diciendo a través del Espíritu Santo, a través de las manos de otros siervos, sino directamente. Entonces, hermanos amados, es posible que Matías haya conocido personalmente al Señor Jesucristo, pero nunca el Señor Jesucristo le dijo, hey Matías, sígueme, como le dijo Mateo. No lo escogió él. Número 1. Número 2, nunca él oró y bendijo a Matías confesando el apostolado sobre él. No, estos 3 requisitos sí los llena Pablo, porque a Pablo en el camino a Damasco, él escucha la voz. Él cae a tierra, el Señor le habla y el Señor lo envía a la casa de Ananías donde oran por él. Y luego se le aparece muchas veces. O sea, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, conozco un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, pero que ha visto cosas y ha oído cosas que no le es permitido darlas a conocer a los hombres. O sea, el apóstol Pablo, él mismo testificando de su apostolado, dice que no soy en nada menos que los apóstoles. Sin embargo, como abortivo, soy el último de los apóstoles. Ah, mire usted qué bendición. Así que yo creo, perdóneme, yo me puedo equivocar, yo no soy la última autoridad bíblica, yo realmente lo único que yo entiendo después de muchos estudios y de haber meditado diligentemente en la palabra, que el que ocupa ese lugar de apostolado es Pablo y no Matías, porque Matías, después de que oraron por él y lo reunieron con los apóstoles, no volvemos a saber de Matías en toda la Biblia. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento, 3 epístolas nos hablan de Pablo, incluso más que Pedro. Así que no hay competencia entre los apóstoles, ¿verdad? Porque como dijo Pablo, no todos son manos, no todos son pies y no tenemos ninguna competencia, todos fueron apóstoles. Pero cuando hablamos de enviados, cuando se envían, pueden ser muchos y ahí se traduce la palabra misionero. Todos los que nosotros enviamos somos misioneros. O sea, predicadores del Dios eterno. Pero en cuanto a los apóstoles, realmente son 12. 12 son los fundamentos de la ciudad, 12 son las puertas, 12 son las columnas y en cada columna está el nombre de uno de los apóstoles. Ahí estamos bien claritos en esto y ahora vamos a ver las señales de los apóstoles. Un apóstol, hermano, no es un pastor. Un apóstol no es un evangelista. Un apóstol no es un maestro. Un apóstol es un hombre especial que es
respaldado con milagros, prodigios, maravillas, con cosas realmente extraordinarias. Como en el caso de nuestro hermano Gigi Ávila, ustedes saben, tremendo ministerio. En una oportunidad le dijeron apóstol en Guatemala y él casi lo reprende y le dice, cállate y dime mi nombre. Y en todas las cartas que él escribía y en su revista ponía Gigi Ávila, siervo de Dios. Nunca ostentó el título, aunque pudiese que él hubiese fácilmente ostentado el título de apóstol por lo que Dios hizo con él. Sin embargo, nunca se la creyó. ¿Por qué? Porque él conocía la Biblia y sabía que los apóstoles ya se habían terminado de hace mucho tiempo. Amén. Con esto no quiere decir que nosotros no creamos en el ministerio de los apóstoles. Claro que sí creemos. Creemos en los 5 ministerios, pero cada ministerio en su tiempo y en su orden correspondiente. Primero, apóstoles y profetas. Después, maestros, pastores y evangelistas. Ahí se cumplen. Y obviamente cuando entremos al periodo del milenio, pues no van a haber pastores. Y yo no voy a estar enojado. ¿Para qué vamos a querer pastores en el milenio si va a estar con nosotros el príncipe de los pastores? No vamos a tener maestros, porque ¿a quién le vamos a enseñar? Porque todos conocerán y a todos vamos a ser salvados. Y proseguiremos en conocer la palabra. ¿A quién le va a predicar usted el evangelio? ¿Para qué van a haber evangelistas? Si todos los que estemos en el milenio vamos a ser salvados y pueblo redimido. ¿Qué van a ver ahí? Bueno, la Biblia dice que van a haber reyes y sacerdotes. Así que si aparece en este tiempo algún atarantado por ahí diciendo que es rey, mándelo a bañar, disculpen el hebreo. O sea, ahorita no hay rey. Y sacerdotes tampoco, porque hasta el momento hay un solo sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, intercediendo por nosotros, en este momento. Ahora, vean ustedes el respaldo de los apóstoles. Es que donde hay apóstol, hermano, bendita sea la gloria de Dios, es cosa seria. Mire, capítulo 5, verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios al pueblo. Mire usted. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios al pueblo. Ahí no había gente pagada, ahí no habían paleros, ahí no son los mismos de las sillas de ruedas que se levantan en Nueva York, los mismos que se vuelven a levantar en Perú, los mismos enfermos que se vuelven a curar en Chile. No, señor. Eran milagros y maravillas. Eran cojos que de veras eran cojos, que todo el pueblo sabían que eran cojos, que habían crecido siendo cojos y que ahí enderezaban la pierna. Eran ciegos, que toda la gente sabía que eran ciegos y que salían mirando. Hoy los ciegos que miran, nosotros no lo conocemos ni de dónde vienen ni para dónde van. Por eso yo no vivo de los milagros que Dios haya hecho en Guatemala, en El Salvador, en México. A mí me interesan los milagros que suceden aquí y ahora. Bendito sea la gloria del Señor. Lo que Dios hace en medio de nosotros. Para mí, milagro es la hermana María Quintanilla, que ustedes la conocen, y saben cómo estuvo y cómo está entre nosotros. Ese es un milagro de Dios. Milagro para mí es el hermano Cuberto Villalba, que todos ustedes vieron cómo se estaba literalmente muriendo y aquí está cantando para la gloria del Señor. Milagro es el hermano Jesse Pérez, que está ahí, salió del hospital y ahí está sentado alabando a Dios. Milagro es el hermano Alex, bendita sea la gloria del Señor. Yo creo que si seguimos aquí, hermano, milagros es el hermano David Oshá. Milagros son tantos y tantos hermanos que nosotros sabemos y los conocemos, que no nos vinieron a dar cuenta que a lo mejor se iban a morir y no se murieron. Nosotros vimos cómo se pusieron y cómo Dios estuvo ahí paso a paso sanando, restaurando y bendiciendo. Este realmente es un milagro. Milagro es que en medio de la pandemia nadie de nuestra congregación, gracias a Dios, se nos adelantó un poquito. Todos estamos vivos y adorando y glorificando al Señor por la mera misericordia de Dios. Este es un milagro. Bueno. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios al pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, o sea, una puerta específica de la entrada del templo. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando dice aquí que el pueblo los alababa, no quiere decir que le estaban rindiendo culto a Pedro, a Juan, a Andrés o a Mateo, sino que el pueblo respaldaba los milagros que Dios hacía a través de ellos. Porque obviamente un verdadero apóstol nunca permite adoración ni adulación. Y aquí le quiero quedar claro para el liderazgo de Palabra Ungida. Si un día se le acerca a alguien a usted y le dice, hermano, qué bonito predica, usted dígale, dele la gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios se acordó de mí. Nunca se la crea.
No permita que nunca los calcetines le lleguen a la nariz. Que alguien diga, ay, qué bonito canta, hermano, qué bonito ministra. Y usted diría, por la gracia y la misericordia de Dios. Alabe a Dios, hermano, dele gracias a Dios por mi vida. Porque usted y yo no somos y no tenemos nada. A Él le conviene crecer y a nosotros menguar. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así que el pueblo los alababa. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Camas, los que podían, y lechos, usted sabe, un petate, un costal, lo que fuera. Para que al pasar Pedro, al menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos. Que quede claro, dice la sombra de Pedro, no la suegra de Pedro, cayese sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, oiga bien, todos eran sanados. No cabe duda, hermano, que el respaldo del llamado, el respaldo del ministerio es realmente patente, palpable y extraordinario. Ahora, obviamente estos hombres estaban dedicados a la oración, estaban dedicados a la consagración. Es más, ya no se dedicaban a nada más que no fuese orar y ministrar. Ahora, esto les trae a ellos una corona. La corona es cierto sufrimiento. Ellos se sienten alegres y gozosos no solamente de predicar, sino de padecer por esa predicación. Ellos han llenado en poco tiempo a toda Jerusalén de la palabra de Dios. La gente está llegando a granel, la gente se está convirtiendo de una forma extraordinaria. Y ese es el poder de Dios. Cómo Dios levanta, cómo Dios sana, cómo Dios respalda su santa y bendita palabra. Bajo ese manto de gloria, de locura espiritual, llegamos al 17. Y el 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote, impulsado por el mismo diablo, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Cuando Dios empieza a glorificarse en la vida suya, cuando usted está mal con Dios, usted no tiene ningún problema. El problema empieza a suscitarse cuando Dios lo empieza a usar de una forma especial, sobrenatural. El diablo se llena de celos, el diablo suscita envidia. Pero hermanos amados, dentro de nosotros, a nivel ministerial y aún con los otros, independientemente del nombre de la secta o denominación, nosotros nunca debemos de envidiar a nadie, porque no estamos en competencia con nadie. Si a alguien debemos de juzgar es a nosotros mismos. A nosotros no nos interesa qué metodología, qué camino específico están utilizando otros hermanos para crecer y servir a Dios. Esto es una revelación particular. A nosotros lo que nos interesa es cómo nosotros estamos sirviendo a Dios. No le vamos a exigir a nadie, tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Pero estos grupos parasitarios de los rituales judíos, los más fuertes, los saduceos y los fariseos, no solamente tenían contienda dentro de ellos, sino que no dejaban que nadie más pudiese contender. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, vosotros que rodeáis cielo y tierra para ser un prosélito, o sea, un seguidor, porque ni siquiera lo podían hacer salvo. Una vez que lo habéis hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. O sea, esto es para que les cayera alguien en la red. Hermanos, tenían que trabajar tanto y una vez lo lograban, lo hacían más infeliz que ellos mismos. Tremendo, era un pleito tremendo entre los celotes, los herodianos, los fariseos y los saduceos. Pero los grupos más aférrimos, los que más se peleaban eran los saduceos y los fariseos. Porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en el cielo, el infierno. Y los saduceos no creían que habían resurrección de muertos. O sea que los saduceos decían el que se murió y ahí quedó. Oiga usted, como que si estuviésemos hablando, digamos, de un bautista y un testigo de Jehová. Nota, los testigos de Jehová salieron de los bautistas.
Un día se amaneció por ahí el ex hermano Carlos Rush y dijo, ¿saben qué? Yo soy testigo. Él se hizo testigo, y no de Jesús precisamente, porque usted y yo somos testigos de Jesús. Él se hizo testigo de Jehová, y Jehová no tiene testigos. ¿Quién ha visto a Jehová en el cielo? No tiene testigos. ¿Tiene testigos? Jesús, ¿no es cierto? Pero ese es un tema para otro día. Entonces se levantó el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Óigame bien que estos envidiosos tienen bastante peso político. Imagínense, tenían, hermanos, influencia para meterlos en la cárcel. Los metieron en la cárcel, verso 19. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que cuando lo meten a usted a la cárcel, o cuando a usted lo acusan de algo que realmente es incorrecto, de algo que usted no ha hecho, y el respaldo de Dios va con usted. Cuando los apóstoles entraron a la cárcel, con los apóstoles iba nada más y nada menos que el Espíritu Santo. El mismo ángel del Señor iba con ellos a los apóstoles, iba con ellos, con los apóstoles. Entonces, el ángel les dice, id puestos de pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Imagínese usted, si estos no hubiesen tenido el respaldo de Dios, saliendo de ahí, si hubieran ido para Macedonia, hubieran huido para Acaya, si hubieran ido para Galilea, pero no. Se levantaron, se echaron su bañito y se fueron al templo otra vez a predicar. Como que si nada había pasado. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que con él estaban y convocaron al concilio. Estos se estaban reuniendo y nunca acababan de reunirse. Son como aquellas congregaciones que cada día hay reunión, y nunca avanzan, pero siempre están en reunión. Y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Los fueron a traer, a buscarlos, supuestamente para traerlos, y no para darles desayuno, sino para darles otra paliza. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Escuche usted el reporte, verso 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Esto sí fue un sustito muy bueno. Imagínense, llegan los saduceos, los aférrimos feos, y llegan también la comisión a traerlos, supuestamente. Encuentran la cárcel cerrada, 3, 4 llaves, y los soldados fuera, con sus espadas. Pero cuando abren la cárcel y entran, ¿de qué servían los pobres soldados afuera y las puertas con llave si los apóstoles no estaban dentro? Esta es la mano de Dios. Para el enemigo usted y yo ya estuviéramos muertos, bendita sea la gloria del Señor. Pero Dios es milagroso, aleluya, Dios es maravilloso. Mientras el diablo está esperando tu caída, el Señor está celebrando tu resurrección. Bendita sea la gloria de Dios. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Mire, qué bueno, qué bueno. Y entonces dice, los guardas estaban fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo esto. Se les empezaron a batir las rodillas y a temblar las quijadas. Ay. Pero si no los metimos adentro, pues, y estaban amarrados, y la cárcel la cerramos con candados, y ahí habían guardias, y ahí estaba cerrada la cárcel, y estaban puestos los candados, y ahí estaban los guardias. Pero no había nadie adentro. ¿Cómo se zafaron? ¿Por el techo? Quiero mencionarles que en aquellos tiempos los edificios públicos no eran como este. Los techos eran de adobe también. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesucristo tenía la reunión en su casa, tuvieron que abrir un agujero? O sea, perforaron, porque los edificios eran como de terrazas, y era de adobe, de cal, como si fuera de cemento arriba. ¿Por dónde iban a salir? Pero viniendo uno les dio la noticia y les dijo, nunca falta un chismoso, ¿no? Y en este chismoso pues hizo un buen trabajo. Pero cuando vino uno que les dio la noticia y les dijo, aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
están en el templo y enseñan al pueblo. Este sí es un gran problema. No solamente lo sacaron, los tipos están bañados y rasurados y están predicando otra vez. Los verdaderos hijos de Dios no tienen miedo. Los que son medios hijos de Dios, parte hijos, parte entrenados, todavía no han regresado de la pandemia. Siguen de vacaciones. Y muchos ya no piensan arribar a la iglesia. Pero los que sí confían en el Señor, con virus y sin virus, ya están en el templo. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, así como no, porque temían ser apedreados por el pueblo. Porque cuando ellos ni siquiera sabían cómo habían salido, ya todo el pueblo sabía que el ángel de Jehová había venido de noche y que los había sacado. El pueblo había visto cuando los habían metido a la cárcel. Y había visto que no habían pagado fianza, ni había llegado nadie a sacarlos. Y ya estaban predicando otra vez en el pueblo. Así que los trajeron tranquilamente delante de la gente porque sabían que la gente amaba a los apóstoles. Bendito sea el Señor. Verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio, la reunioncita de siempre. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Ya me imagino el viejito bien bravo y tembloroso, ¿no? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, que quiere decir enseñanza. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ni aún así se arrepiente el inútil todavía. Dice, y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Todavía no lo confiesa como Salvador, ¿eh? Todavía lo toma como cualquier hombre. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Aquí veo yo la gracia del Espíritu Santo. Porque antes de esto Pedro había negado a Cristo 3 veces, ¿se acuerda usted? ¿Y ahora quién es el que saca el pecho? Porque ya vino el poder del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo usted es un miedoso, es una miedosa. No se atreve ni a cantar alabaré. No se sabe, pero ni Juan 3:16. Pero cuando viene el Espíritu Santo, aleluya, ya solo Apocalipsis quiere predicar. Bendito sea el Señor. Y ya no le tiene miedo a hablar en un macrífono, dijo alguien por ahí. En un micrófono, ¿eh? Porque ahora es el poder de Dios en usted. Ahora Pedro saca pecho y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí les da la cátedra a Pedro. Verso 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis descolgándole del madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos, testigos de Jesús, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bendito sea su nombre. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Crujían los dientes, querían extirparlos. Les echaron chile. Verso 34. Pero Dios siempre tiene un plan. Y otra vez el Dios Todopoderoso obrando a través del Espíritu Santo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo. Nótese que el problema era de los saduceos. Entonces se levantó un fariseo. Eso casi siempre pasaba también en los juicios de Pablo. Pablo era experto en poner a pelear a los fariseos y a los saduceos. Él bien sabía que peleándose estos dos, él estaba tranquilo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, o sea, un anciano que sí sabía lo que era la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera a los apóstoles por un momento y les dijo a los que querían condenarlos, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo,
en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció él también, y todos los que le obedecían fueron dispersos. O sea, lo que es de los hombres se acaba, señores. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, ya no los molesten, hombres, déjenlos en paz, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Cuánta sabiduría le dio el Espíritu Santo a este Gamaliel, Mas si es de Dios, no la podréis destruir, la obra de Dios. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este amigo le salió humo del cerebro. Verso 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, oiga, después de haberlos azotado, otra vez les dieron palo a usted. Wow. Yo quisiera que, la verdad, los que ahora creen que son apóstoles aguantaran una paliza de esas, ¿no? Después de haberlos azotado, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, tristes iban, ¿verdad? Llorando iban. ¿Para qué soy evangélico? Me voy de esta iglesia. Dice que ellos salieron de su presencia gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Dele un aplauso al Rey Todopoderoso. Carísimos del Señor, mañana vamos a salir nosotros como ellos. Mañana vamos a los parques, a las calles, a los callejones, lavanderías, supermercados, a los apartamentos, a las casas, a predicar la palabra del Señor. Por favor, no sea hermano tortuga, no vaya mañana con esa pereza que, ay Dios, hermano, no levanta la cabeza. Con eso, ay Dios, ¿irán a dar comida a usted? Yo creo que ahí no dan nada, ¿para qué voy? No, mañana tenemos que ir, hermano. Si todos los días es culto, mañana es servicio. Mañana debemos de ir como estos santos hombres, con poder, con autoridad, a recibir milagros y maravillas, a predicar la palabra del Señor, a echar la red, a salvar las almas. Bendita sea la gloria de Dios. A ver, ¿qué grupo es el grupo más hermoso de la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuál es la iglesia más linda del mundo? ¿Por qué? Claro, hermano amado, así que vamos a disfrutar ser tenidos por dignos de predicar la palabra del Señor. Y si alguien lo maltrata por repartir tratados, no se preocupe. Si alguien lo humilla, si alguien le envidia, si alguien le hace la vida de cuadritos dentro, fuera del templo, dele gracias a Dios, porque usted está haciendo algo positivo. Solamente el árbol que no da fruto, no se le tiran piedras. Así que si está cargado de bendición, no solamente tiene la dicha de creer en Él, sino aún de sufrir y de padecer por Él. No permita que nadie le quite su corona. Agárrela con todas sus fuerzas, mi hermano, y llénese de la presencia del Señor. Vamos a orar. Si alguien está pasando por un momento difícil, recuerde que el tiempo de los milagros no ha pasado. El Espíritu que estuvo con los santos apóstoles también está con nosotros. Este es el momento. Vamos a orar por mi hermano César Grande, está un poquito enfermito, también su esposa, pero yo sé que Dios va a hacer una obra en ellos. Bendito sea el Señor. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Jesse, que está con nosotros, nuestro hermano Alex. Venga, mi hermanito, vamos a orar por usted también. Bendito sea el Señor. Aleluya, Padre Santo, Dios bendito, santo y soberano, Padre Celestial. Te adoro, te alabo, te bendigo, Señor. Te doy honra, gloria, poder, imperio, majestad y señorío. Muchas gracias te doy, Señor, porque nos has concedido, Señor, el privilegio de predicar tu palabra, de disfrutar tu palabra. Concédenos, como los apóstoles, llenar esta ciudad de los ángeles de tu santo evangelio. Llenar esta ciudad de tu presencia, Señor. Permite que tu mano se mueva haciendo milagros y maravillas en medio de todos los hermanos, en medio de todas las hermanas, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano César Grande y su esposa. Yo sé que tú los vas a tocar, los vas a sanar, y pronto van a estar con nosotros de nuevo en este lugar, adorándote y bendiciéndote, Señor.
Te ruego, Padre, por la vida de mi hermano Jesse. Te agradezco, Señor, que en los momentos difíciles, en los momentos de la operación, tú estuviste con él, Señor. Muchas gracias te doy por la vida de mi hermano Jesse. Te agradezco por la vida de mi hermano Alex, Padre amantísimo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, te ruego por... Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Unida. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500. 213-840-7500. Estamos esperando por usted. 213-840-7500. 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.